esté la coma o no esté la coma. La coma lo que está señalando ahí es que se trata de una oración explicativa, una relativa explicativa. Y no sería lo mismo, no es el mismo tipo de constituyente que tenemos en esta, que tenemos una restrictiva. Eso quise decir yo. Sigue siendo un sintagma nominal. Lo que ocurre es que yo ahí la pronominalización no me va a funcionar bien, porque claro, yo puedo, ese tipo de oraciones subordinadas en realidad no modifican solo al sustantivo que está adelante, sino al grupo. Entonces se puede decir perfectamente ella, coma, que lo esperaba en el escenario, sin problema. Pero fíjate que vos, en ese escenario, por ejemplo, no lo puedes mover de lugar. No puedes hacer otras manipulaciones que se pueden hacer. ¿Tá? Y cuando hay una oración subordinada, lo más fuerte que podemos ver es el vínculo que hay entre qué y butaca, que es un vínculo de una naturaleza distinto, ¿no? Porque que lo esperaba en el escenario no se puede interpretar, es ininterpretable si yo no tengo butaca primero. Porque qué lo que hace es recuperar la referencia de butaca. Entonces, haya coma o no haya coma, eso es todo un mismo sintagma nominal. Digo que si ustedes pretenden demostrar que la butaca roja que lo esperan en el escenario no es un sintagma, sino que el sintagma es solo la butaca roja, porque se puede decir ella que lo esperaba en el escenario, lo que yo les digo es, bueno, en primer lugar, eso no es lo que dice ahí. ¿Ah? Ese es un modificador distinto si le pongo la coma. Y lo segundo es que en ese caso, igual de todos modos, no me está señalando que todo es un sintagma, porque en definitiva, ¿qué está recuperando ella que tiene adentro butaca? Por eso suena bien, si no, no sonaría bien para nada. Y eso puede haber sido otra cosa que de repente le dio un poco de trabajo en la delimitación, esta de sintagmas medio largotes que había. ¿Tá? Ustedes confíen en lo que entienden. Los sintagmas tienen significado y el significado está compuesto por los elementos que tienen y la relación que hay entre ellos. Confíen en lo que entienden, por un lado. Y y también apliquen las pruebas todo, pero sepan que no hay, que a veces hay que ponderar o tener en cuenta más de una cosa y conocer un poquito las características o el funcionamiento de los elementos con los que estamos jugando, con los que estamos trabajando. ¿Ah? En el caso de manos era bastante sencillo. ¿Cuál es el límite del sintagma nominal que tiene como núcleo manos? Perfecto, Susana. Dice las manos. El sintagma nominal solo sería las manos. Eso nos podemos dar cuenta, fíjense, solamente por el significado nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque mover, ay, toqué algo y salí. Mover eh, supone que alguien mueve algo, ¿no? Lo movido son las manos, pero al compás de una musiquita que sonaba en los altavoces y sin sonar su mirada sobre nadie como si estuviera solo, ¿sí? Es cómo mueve las manos, no es lo que mueve. Y ahí solamente, o sea, muy intuitivamente nos damos cuenta. ¿Cómo lo podemos comprobar? Sesentón, no, ¿qué es esto? Nadie me dice nada. No, hoy no confío en mí. ¿Ah? Entonces ponemos y se puso a moverla. ¿Sí? Ahí pronominalizamos al compás de un... ¿Ah? Les advierto, por la duda, que aunque todavía no está muy afinado el asunto del segundo parcial, ¿sí? Eh, Cuando en el segundo parcial nosotros en general, los segundos parciales normales que tomamos cuando hay presencialidad en nuestras vidas, ¿sí? El parcial consistía en el análisis de un sintagma nominal y de una palabra, morfológicamente. Y en el caso del sintagma nominal hay que hacer el análisis, pero hay que delimitarlo primero.
Y luego, cuando trabajamos las funciones sintácticas oracionales que ustedes ya están viendo con Carlos, sujeto, complemento directo, todo eso, nosotros también les pedimos que delimiten los sintagmas. Pero dice solo delimitarlos, no dice justificar, ni probar, ni nada. ¿Tá? No quiere decir que si el ejercicio es delimitar, hay que delimitar y chau, y luego hacer el análisis. No hay que estar explicando por qué. Esa es la delimitación que estamos proponiendo. Hay que hacerla bien porque si la hacen mal se equivocan en el análisis. ¿Ah? Entonces, a unos pocos metros estaba la residencia del gurú, un edificio de piedra rosada que parecía un templo, rodeado por un césped muy cuidado. Oígolos, más bien, léolos. ¿Cuál es el sintagma? Natalia vino con todo, y flechitas. Un edificio, Natalia propone, un edificio de piedra rosada que parece un templo, rodeado por un ser pero muy cuidado. Esto. ¿Cómo podemos comprobar esto? Hay alguien que dice para mí, que es Susana, que dice para mí sería solo hasta templo. ¿Alguien da más? Bueno, Susana, vamos a tratar de convencerte porque tal vez hay personas que están marcando y con mucha razón la opción de Natalia. Y ahí en el chat, Natalia propone sustitución por cuadradito, que supongo será cero, ¿no? Bueno, la sustitución por cero acá funciona porque hay una posición. La residencia del gurú tiene, o sea, es un sintagma nominal que tiene otro sintagma nominal en la posición, que es un edificio de piedra rosada que parecía un templo rodeado por un templo muy cuidado. ¿Y por qué es todo eso? La razón fundamental de todo eso la da este, no me Sofía cuando dice, pero rodeado concuerda con edificio, no con la residencia. Perfecto, Sofía, así es. ¿Sí? Recordemos, si edificio es el núcleo, el edificio impone concordancia a los elementos que pueden expresarla. Por supuesto que un sintagma preposicional como de piedra rosada, no, ¿sí? Templo es un sustantivo, tampoco puede concordar, pero rodeado sí y un también. Entonces, justo en este caso, si en vez de residencia hubiera otra cosa que fuera masculina, podríamos dudar. Pero en este caso no, porque dice residencia. Residencia tendría que ser rodeada por un césped muy cuidado, ¿no? Parece estar relacionado con edificio. ¿Está? Ah, ok, dice alguien, porque si no sería rosada. ¿Rosada? ¿Ah, rodeada? ¿Qué pasó en este chat? Sería rodeada, claro. Sí, sí. Si dijera un edificio de piedra rosada que parecía un templo, rodeada por un césped muy cuidado, sería la residencia. Quedaría rarísimo igual en ese lugar, ¿eh? No sería muy normal. En general, tratamos de poner las cosas más cerca porque si no nos cuesta comprender. Entonces, en este caso, por ejemplo, a unos pocos metros estaba la residencia del gurú. Podemos hacer la sustitución por cero, ¿sí? No podemos hacer nada rodeado por un césped muy cuidado. Eh, Podemos cambiarlo de lugar con la residencia del grupo. Vamos a decir, a unos pocos metros estaba un edificio de piedra rosada, la residencia del grupo queda más feo, no espantoso, pero se puede hacer, digamos, mal del todo no está. ¿Ah? No podemos pronominalizar, porque si nosotros decimos a unos pocos metros estaba la residencia del gurú, él, no se entiende nada. ¿Por qué? Porque la posición que le corresponde a este sintagma nominal, la función que tiene, no admite ese cambio en este contexto. No es que él
Si yo dijera un edificio de piedra rosada que parecía un templo rodeado por un era la casa del gurú, él eso lo era, ni un problema, era la casa del gurú, todo bien. En ese contexto, esta misma estructura se puede pronominalizar. El problema acá es la función que cumple. Por eso nos sirve para todos los casos la pronominalización o la sustitución por cero o los otros mecanismos que vimos para reconocer un sintagma, porque ese sintagma está en una estructura cumpliendo una función. Todavía no sabemos muy bien cómo funcionan, por eso no estamos incorporando esos elementos al análisis. ¿Ah? Pero efectivamente rodeado va con edificio y ni modo. Y por un césped muy cuidado es por lo que está rodeado. Confíen en su comprensión. ¿Ah? El edificio era de piedra rosada, el edificio parece un templo, el edificio estaba rodeado por un césped muy cuidado, es todo relacionado con edificio, desde el punto de vista nocional. ¿Ah? Y todos van con él. Avísenme si me salteo algo porque ya les dije que veo triple, doble, cuádruple, cualquier cosa. Creo que me está haciendo mal el pasar tanto rato ante la pantalla. Vamos ahora con... En otro estante halló un folleto lleno de fotografías donde se relataban las innumerables curaciones consumadas por el profeta. Ciegos que vieron, enfermos de sida sanados en pocas horas y hasta la probable pero no confirmada resolución de un muerto. Un genio. ¿Cuál es el sintagma? Acá, esta es Natalia porque veo corchetes, esta Natalia se vino con todo. Perfecto, Natalia, no sé si ven lo que dice Natalia ahí. Natalia dice que el sintagma en el grupo por folleto es un folleto lleno de fotografías donde se relataban así, hasta muerto. Y dice, en otro estante halló eso y sustituyó todo eso por eso, valga la redundancia, ¿tá? Por un pronombre demostrativo. Y le funcionó. Perfecto. ¿Tá? Ahora, vamos a lo nocional, como yo les decía. Razonen el ejemplo también pensando en lo que se entiende. Los sintagmas tienen un significado. No es cualquier cosa lo que está ahí, ¿no? Entonces, el folleto estaba lleno de fotografías, ¿sí? Y esas fotografías representaban algo, ¿tá? En esas fotografías que había, se relataban las innumerables curaciones consumadas por el profeta. Y luego vienen dos puntos que anticipan que esas son todas las curaciones consumadas por el profeta, son un montón y están y es una lista de curaciones. Ciegos que vieron, enfermos de sida sanados en pocas horas y hasta la probable pero no confirmada resolución de un muerto. Son todas, forman parte de las innumerables curaciones consumadas por el profeta. Todo está vinculado semánticamente. Todo se vincula con curaciones, las curaciones están retratadas en esas fotografías y esas fotografías están en el folleto. Por lo tanto, está todo vinculado, una cosa relacionada con la otra. ¿Ah? La prueba que ofrece la compañera está muy bien. Voy ahora a copiar el siguiente. Había también restaurantes, hoteles y mayormente tiendas donde se vendía toda suerte de objetos heteróclitos relacionados con el profeta venerado. Cassette, camisetas con efigie, fotografías de todos los tamaños, afiches, tarjetas postales y etiquetas para pegar sobre cualquier superficie. Esto más o menos como el anterior, ¿no? Este, había, ¿no? Tiendas donde vendían suerte de objetos relacionados con el profeta. Vamos de vuelta a, a a lo semántico, ¿sí? Tiendas. Eran tiendas, no cualquier tienda, sino que eran tiendas donde se vendía toda suerte de objetos heteróclitos relacionados con el profeta. Luego viene la lista de los objetos heteróclitos relacionados con el profeta, ¿sí? Y ahí viene cassette, camisetas, es la lista. Todo eso son los objetos que se vendían en esas tiendas. Entonces, otra vez, como en el caso anterior, incluye todo.
¿Ah? Voy a copiar el otro ejemplo. Bueno, voy a recortar un poquito porque el enunciado es muy largo. Bien. Resultaba comprensible. La crisis de las religiones conocidas había puesto de moda una mezcla enrevesada de otras alternativas que comenzaban por las clases de meditación y yoga, la devoción hacia las iluminadas de múltiple andadura, incluía la angelología, el viaje de regreso a vidas pasadas y culminaba con los estudios de budismo, el sufismo o el Tao. ¿Dónde empieza y dónde termina? O sea, ¿cuáles son los límites del sintagma nominal nucleado por crisis? No entiendo perdón, me quedé como, disculpen el silencio que estoy mirando el chat y no estoy entendiendo, como siempre, no estoy entendiendo nada. A ver acá. Mi hijo me dejó pasar el práctico. Natalia, ¿qué quiere decir eso? No entendí. Mi hijo me dejó pasar. Bueno, eso iba a preguntar, dice Sofía, ¿podemos argumentar desde ese lado de lo semántico, digamos? Lo semántico en realidad está bien para orientarse, pero si tienen que ofrecer una prueba, tienen que hacer una prueba, o sea, depende del ejercicio. Y la prueba se supone que complementa el, lo que uno intuitivamente reconoce desde el punto de vista semántico, Sofía. Yo más bien se los digo porque a veces pasa que tanto se enfrascan en la prueba que no se dan cuenta que lo que están poniendo no tiene sentido o que no se guarda el significado que corresponde o que están perdiéndose un vínculo evidente desde el punto de vista semántico entre una cosa y la otra, porque lo desatienden dada la importancia que se le da a la prueba formal. Estoy diciendo más bien que tengan en cuenta todo, ¿está? Y mayormente, ahora les digo. Bien, acá está. Uno dice, me preguntan por mayormente, que es del otro ejercicio, y yo se ve que estaba hablando y no lo vi. Esperen que vuelvo para atrás y hablo de mayormente. Había también yo puedo decir y tiendas donde mayormente. Había mayormente tiendas y también restaurantes y hoteles. O sea, mayormente lo puedo cambiar de lugar y no tiene que ir con tiendas. Por eso mayormente no lo incluí. Puedo decir incluso las había mayormente las había. Las queda un poco mal acá por otras razones. Este, mayormente se tiene una movilidad que no está asociada al movimiento de tiendas. Puedo decir, mayormente había tiendas, también restaurantes y hoteles. Puedo cambiar de lugar sin problema. ¿Está? Eso con respecto a mayormente. Después, eh, crisis, que es el otro ejemplo, voy para allá. ¿Ah? Eh, por ahí alguien proponía, ya me olvidé quién, la crisis de las relaciones conocidas. Efectivamente es así, ¿sí? Alguien proponía de crisis hasta Tao. No es todo, porque si te fijas acá, a ver quién es que ponía eso. Melanie, agarrar el mouse de nuevo. Había puesto, es un verbo conjugado. Ella, la crisis de las regiones conocidas o eso, había puesto de moda una mezcla entrevesada de otras alternativas.
Esto del Tao y qué sé yo, es una mezcla enrevesada de otras alternativas que comenzaban por las clases de meditación, ta, ta, ta. Este sí es un sintagma larguísimo y espantoso, pero empieza acá. Es lo que se había puesto de moda. Eh, la crisis de las regiones conocidas, había puesto de moda esto otro. ¿Tá? Ahí hay un verbo conjugado. Cuando hay un verbo conjugado, si no hay un relativo, si no hay un conector, busquemos bien a ver qué fue lo que pasó ahí. ¿Tá? Pero la pronominalización en este caso funciona perfecto, como dicen acá, resultaba comprensible dos puntos, ella había puesto de moda la mezcla, queda perfecto, ¿sí? O eso como propone Natalia después, ¿tá? Que hizo todo, ¿no? Eso se había puesto de moda. La sustitución por cero acá, sí, es una sustitución por cero medio rara. Supongo yo que ya puedo hablar de eso porque Carlos va muy adelantado. Esto tiene que ver con el hecho de que en español el sujeto se puede dejar tácito, ¿no? Y por eso lo podemos sacar en esta posición, ese sintagma. ¿Ah? Bien, vamos al siguiente. ¿Hay alguno más y ruidos? Ay, por favor, me va a copiar todo eso, me muero. Bueno, me lo va a copiar y yo voy a borrar alegremente. Bueno. Ay, me copió todo, todo, todo. Mire, 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 mire. Ah, esto me lo llevo para... Ah. Bueno, acá yo no sé si ustedes conocen la novela de Mario Delgado de la balada de Johnny Sosa. Cuando le dice van a tener que poner los dientes que le faltan, es que no tenía ningún diente, el pobre Johnny. ¿Ah? Así que vamos a ver acá. Vas a empezar de cero y con mucha humildad. El coronel lo miró mientras comía, haciendo unos ruidos fantásticos con su garganta. ¿Cuál es el sintagma nominal? Ah, nos salteamos ideas. Perdón, que yo en mi máquina de borrar, mi máquina de borrar ideas ni lo vi. Acá está, ¿te gusta la idea de cantar y sonreír como lo hacen todos los cantantes? Me acuerdo eso de sonreír como hacen todos los cantantes. ¿Leyeron la balada de Johnny Sosa? Si no leyeron, leanla, es muy cortito, es muy divertido. Me pasé acá de idea. Pobre negro Johnny. ¿Y dónde está? Ay, porque estoy en crisis recién, estoy en el otro texto. Disculpe, disculpe. Acá está, acá va este otro. Acá está la idea. Bien. Y acá está. Bien. ¿Te gusta la idea de cantar en castellano y sonreír como hacen todos los cantantes? Esperen que acá pasó de todo. ¿Te gusta la idea de cantar en castellano y sonreír? Manuela dice la idea de cantar en castellano y sonreír como lo hacen todos los cantantes. ¿Sí? ¿Te gusta eso? La idea de cantar en castellano y sonreír, o sea, se puede pronominalizar, ¿sí? Y además, desde el punto de vista semántico, que estoy haciendo el énfasis en eso porque eso orienta mucho después para ver cómo aplicar la prueba, entender bien el ejemplo. El sustantivo idea, siempre la idea de algo, tiene un argumento, ¿no? En este caso es la idea de cantar y sonreír, o sea, son dos cosas, ¿no? La idea de cantar en castellano y sonreír como hacen todos los cantantes. ¿Tá? El coronel Valerio lo está sobornando con dientes para que abandone
subcántico en inglés, bueno, inglés entre comillas, es muy divertido. Bueno. El coronel lo miró mientras comía haciendo unos ruidos fantásticos con su garganta. ¿Qué te gusta más, el bolero o la típica? Y esto acá es el mismo ejemplo que estaba. ¿Ah? ¿Alguien no entendió? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre de qué, Valeria? De la recomendación que hiciste. Ah, el nombre de la obra, no sé. Valeria, por favor, escribime de nuevo porque yo no sé si es que tengo ya problemitas ocasionados directamente neuronales de tanto estar al frente de la computadora y estar haciendo todo el día cosas con esto que ya no entiendo ni de qué me hablan. Disculpe. Ah, sí es el nombre de la novela, es esa, sí, es la balada de Johnny Sosa. Se llama. Está el nombre ahí acá, la balada de Johnny Sosa. ¿Ah? Es un libro muy breve, no sé, es muy divertido. Es como un poco triste en algunas partes, pero este tiene como un poco de humor. ¿Ah? Si salvo gramática. Valeria, por favor, léelo igual, no salves gramática, es muy cortito. Es una cosita así, lo mostraría con los dedos, pero no puedo porque no me ven. Y si no, léelo igual, pero todos van a salvar gramática, todos nos va a ir muy bien, tenemos que pensar positivo y siempre es bueno leer. Bueno, el coronel lo miró mientras comía, haciendo unos ruidos fantásticos con la garganta. Vayamos a lo nuestro y digamos unos ruidos fantásticos con su garganta, propone uno, a quien propone otra cosa. Bueno, acá Natalia y sus flechitas y corchetes nos dicen los ruidos fantásticos. Hay otra propuesta, ¿está? Sí, cuando Natalia propone acá, si está mirando en el chat la pronominalización, dice haciéndolos con su garganta. Ven que cuando uno pronominaliza ruidos, con su garganta no se va. De hecho, con su garganta podría pasar para adelante. Entonces, si se pueden mover de lugar y no van juntos, se pueden anteponer. Recuerden ustedes que adelante del determinante no va nada que no sea el sintagma nominal. Entonces, si yo puedo decir, el coronel lo miró mientras comía, haciendo con su garganta unos ruidos fantásticos, es que con su garganta no va con ruido. Que es otro argumento más, además del de la pronominalización que proponía Natalia en el chat. ¿Sí? El coronel lo miró mientras comía, haciéndolos con su garganta. Claro que siempre, cuando nosotros pronominalizamos o cuando nosotros, mucho más si conmutamos por cero, perdemos información en el último caso y alguna pequeña diferencia vamos a percibir en el caso de la pronominalización. ¿Por qué? Porque los pronombres hacen referencia a algo que ya fue mencionado. La interpretación del pronombre depende de factores contextuales. Si yo digo, el coronel lo miró mientras comía, haciéndolos con su garganta, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque si ruidos no fue mencionado, no voy a entender. Porque no se trata de que la oración resultante pueda funcionar en el texto en el que está, sino que la paráfrasis sea adecuada suponiendo que unos ruidos fantásticos ya fue mencionado. O sea, para aplicar la pronominalización y que haga sentido, uno tiene que suponer que esos ruidos que están mencionados allí ya se dijeron en el contexto. Y si ya estuvieran en el contexto, uno puede usar un pronombre. Si uno usa un pronombre, bueno, ese pronombre recubre todo ese sintagma, ¿se entiende? Porque a veces pasa y dice, bueno, pero a mí no me suena tan bien eso. Bueno, tienen que ponerse como en esa situación, en la situación de, en el texto no va a funcionar, por algo en el texto está como está. Puede no funcionar, puede funcionar o puede no funcionar. Si yo pronominalizo, pierdo un montón de datos para establecer la referencia, porque el pronombre lo único que está haciendo está como un link, como un enlace con otra cosa. No tiene significado propio. Yo todo esto que dice unos significados, unos ruidos fantásticos, lo pierdo, lo perdí, necesariamente. ¿Está? Quedó. ¿Dónde dejé?
¿Perdí algo? Qué suerte, ya perdí algo. Esperen que voy a buscar mi machete, diría, recordando mi etapa argentina, que acá le dicen trencito, que no sé si existe, no debe ni existir más, ahora copian con el teléfono, no existen los trencitos, que es la lista de sintagmas que va a trabajar Macarena si hacemos lo mismo, porque si no, yo me divago haciendo todo y después no se alcanza el tiempo. Puedo cargar este archivo, ¿qué maldad? Ahora sí. Muy bien. Por esto ya pasamos. Ta, ta. A ver, esto ustedes no lo vean porque si no es como spoiler. Es la lista nomás que quiero. Ah, no, pero acá no dice nada de spoiler. No, perfecto. Les comparto porque no dice nada que no. Bueno, acá están los ejemplos que están en el texto para trabajar sobre el análisis. ¿Se acuerdan que lo que habíamos dicho recién era que nosotros, esta presentación es la presentación de Macarena, que hizo la selección de los ejemplos? ¿Ah? Oh, oh. Bien, recordemos lo que estábamos viendo un poco antes de empezar con el primer ejercicio, que era el ejercicio de delimitación. ¿Tá? Habíamos dicho que cuando nosotros analizamos un sintagma nominal, íbamos a tener una estructura que iba a tener tres componentes, ¿sí? Que se iba a poder expandir con tres componentes. El especificador, el modificador y los complementos. Modificador o modificadores, complemento o complementos. Para empezar el análisis de cualquier sintagma, como tenemos que determinar necesariamente para encontrar si hay complementos o modificadores, como los complementos y modificadores tienen que ver con la distinción entre argumento y adjunto, yo primero que nada tengo que saber si ese sustantivo tiene o no tiene estructura argumental, porque esa es la base de todo el análisis que nos queda. ¿Tá? Por eso, acá, en esta hermosa presentación que hizo Macarena, puso una lista de los sintagmas que tenemos en el práctico, ¿sí? Y los agrupó en función de las características que tiene el núcleo. De acuerdo con la característica del núcleo, nosotros vamos a tener núcleos que tienen estructura argumental y núcleos que no tienen estructura argumental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el texto? Nominalizaciones, es decir, nombres de verbales, ¿sí? Que se vinculan con verbo, como encuentro, lavado, estudioso, viaje y austeridad. Y en el caso de los relacionales, fascículos, fotografías, efigie. Bueno, fotografía y fascículos son de representación, ¿verdad? Escultura lo mismo, exterior es relacional, ¿está? Y a geografía también se puede entender como un tipo de representación, pero de otro tipo. Y luego tenemos una serie de núcleos que son sustantivos que no tienen estructura argumental, como vasito, cafetería, mujer, mujeres, etc. ¿Tá? Entonces, esto es lo que vamos a buscar, que lo dijimos recién, pero que ahora está presentado de una manera un poco más elegante en esa tabla. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el análisis sintáctico? Tenemos que buscar, por un lado, el núcleo, pensar en el núcleo y sus características. Pero además tenemos que ver si ese núcleo
no solo si tiene estructura argumental, que era en lo que insistíamos, porque eso es importante para saber si tiene complemento o no, sino que como el núcleo también es un elemento del sintagma, vamos a tener que proporcionar alguna información sobre el sustantivo en sí, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que es un sustantivo femenino o masculino, ¿sí? ¿Y por qué vamos a tener que decirlo? Porque si es un sustantivo masculino, vamos a tener que mostrar cómo los modificadores concuerdan con él en el caso de que se trate de sintagmas adjetivales, o cómo los especificadores concuerdan con él. Para mostrar la concordancia, para hablar de la concordancia, para describir esa relación, tenemos que decir, por ejemplo, si si el sustantivo es un sustantivo, por ejemplo, contable o no contable, si está en singular, si está en plural, si es un sustantivo femenino o masculino, ¿sí? Etcétera. Y señalar que el núcleo es el núcleo del sintagma porque le da la categoría, porque organiza la combinatoria, ta, ta, ta. ¿Ah? Luego que nosotros describimos el núcleo, lo describimos primero porque lo que nos vamos a encontrar después va a tener que ver con esas características, con las características del núcleo. Entonces, nos vamos a fijar si si el sustantivo tiene estructura argumental, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a fijarnos si ese argumento que está previsto en la estructura argumental de ese sustantivo relacional, de representación o de verbal, si ese argumento se presenta. Si el argumento está explícito en el sintagma nominal, lo que vamos a tener es un argumento y vamos a señalarlo como complemento. Hay que tener en cuenta que argumental o argumental como decía yo, argumento o adjunto son categorías que tienen que ver con lo semántico. El sustantivo tiene argumentos en virtud de su significado. Y en virtud de su significado, determinados elementos son exigidos o no lo son. ¿Ah? Pero la función sintáctica que cumple el argumento es la de complemento. La función sintáctica que cumple el adjunto es la de modificador. Lo que está arriba, en ese celeste más oscuro, en ese azul, es el nombre de la función sintáctica. Lo que tenemos debajo es la caracterización de esa función. Entonces, en principio, lo que va a suceder con más frecuencia es que nos encontremos con que los complementos, los argumentos de los sustantivos, sean sintagmas preposicionales, ¿tá? En los cuales la preposición es una marca de la función. Es lo que legitima el argumento para presentarse en un sintagma nominal. Luego, hay algunos argumentos que son adjetivos. Recuerden que cuando ustedes trabajaron en el teórico, seguramente sobre las clases de palabras o cuando estuvieron viendo un poquito de sintagma nominal, habrán recordado que los adjetivos se pueden clasificar, por ejemplo, en calificativos y relacionales. ¿Ah? Hay otros tipos también, hay modales, qué sé yo, pero hay una gran distinción que es entre los adjetivos que son calificativos y los que son relacionales. Los adjetivos relacionales, como su nombre mismo lo indica, expresan relaciones y pueden funcionar como complementos, ¿no? Entonces, en el caso de que yo un complemento no sea un SP, sino que sea un sintagma adjetival con un adjetivo relacional, allí tendré que mostrar que la concordancia. ¿Tá? Cuando tenemos modificadores, es decir, adjuntos en el sintagma nominal, tenemos elementos que no están exigidos por la estructura argumental de ese nombre común, los vamos a catalogar, los vamos a etiquetar como modificadores. Cuando hay un modificador puede pertenecer a distintas categorías, puede ser un sintagma adjetival, puede ser un sintagma preposicional. En el caso de que sea un sintagma adjetival, va a tener ciertos rasgos flexivos que van a ser reflejos del núcleo, van a repetir, digamos, los rasgos gramaticales del núcleo y por lo tanto van a estar en concordancia. A veces va a haber concordancia y a veces no, porque si el modificador es un sintagma preposicional, es imposible que establezca una relación de concordancia. No se puede. ¿Ah? En el caso de los especificadores, como veíamos recién, corresponden a distintas categorías, los determinantes, los cuantificadores, ¿se acuerdan? Entonces, eh,
Si encontramos un posesivo, diremos que es posesivo. Si encontramos un demostrativo, diremos que es un demostrativo. Si encontramos un artículo, diremos artículo. Tenemos que ver la categoría que le corresponde a ese especificador, qué rasgos flexivos tiene para expresar la concordancia, si es que la expresa con el núcleo nominal. Y tendremos que señalar en nuestro desarrollo que el especificador otorga referencialidad del sintagma, convierte ese sintagma en una expresión referencial, ¿sí? Que permite identificar una entidad del mundo. ¿Ah? En el caso de los modificadores, como veíamos hoy, creo que me lo salteé, por eso lo digo ahora, los modificadores se clasifican de acuerdo a si especifican o no la referencia del sustantivo en restrictivos y no restrictivos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer los ejercicios en el pizarrón. ¿Ah? Y los vamos viéndolos a medida que van apareciendo. Yo puse en algún lado ejercicio, no. Voy a copiarlos de acá, que es mucho más fácil. Vamos a mirar estos primero, así hacemos como una mirada de grupo. Bien, ¿cómo copio esto? Igual tienen su razón de ser de estar separados, pero yo esto lo voy a sacar de acá. Bueno, los primeros estaban agrupados entre sí porque si se fijan, encuentro, vamos a sacarle la negrita porque puede. Encuentro, por ejemplo, su primer encuentro con Saibaba, el núcleo de su primer encuentro con Saibaba es encuentro. Fíjense que en este ejercicio que les estamos proponiendo a ustedes, les estamos dando los sintagmas nominales delimitados. Cuando ustedes vayan a hacer el parcial, los sintagmas nominales no van a venir delimitados, ustedes van a tener que primero delimitar el sintagma y después de delimitar el sintagma hacer el análisis. ¿tá? El análisis va a suponer una descripción del núcleo y una descripción también de los constituyentes de ese sintagma nominal que no son el núcleo. ¿Ah? Entonces, lo primero, el núcleo. Tenemos por un lado un sustantivo, que es un sustantivo de género inherente masculino, ¿sí? Que está en singular, ¿sí? Que es contable, pero más importante de todo, que se vincula formalmente con un verbo, con el verbo encontrar. Lo que tienen que tener cuidado de hacer cuando están haciendo este ejercicio, y lo digo porque es un error muy frecuente, no quiere decir que lo vayan a hacer, pero sí quiere decir que tienen que tener cuidado porque pasa que lo hacen, es que como ven que el sustantivo es un de verbal, confunden o terminan planteando de tal manera la estructura argumental que muestran la estructura argumental del verbo, pero no la del sustantivo. ¿Sí? Sí hay que decir en este caso que es de verbal, ¿sí? Viene de encontrar. Está vinculado formalmente con un verbo y comparten la estructura argumental, ¿no? Entonces tengo alguien, encuentra algo. Bueno, acá se encuentra con alguien. Se encuentra.
Disculpen la interrupción. Anda para allá, cerra la puerta. Alguien se encuentra con alguien, ¿no? Podemos tener a alguien encuentra algo, pero en este caso es alguien se encuentra con alguien, ¿verdad? Este alguien se encuentra con alguien es paralelo o se vincula con en el encuentro de alguien con alguien, ¿no? Ahora, esta es la estructura argumental del sustantivo, la otra no. ¿Me explicó? Encuentro tiene dos argumentos. Que se formulan con la preposición de, la preposición con y el indefinido alguien. Y estos son los mismos que los que están acá, ¿no? Alguien, existe alguien, y el otro es el otro con alguien, que parece. Son los mismos. ¿Hay herencia de argumentos? Hay, pero no hay que confundir unos con otros. Les digo porque a veces se arma matete y hay una confusión entre los que sí son los mismos argumentos, pero la manera que tienen de expresarse los argumentos en el sintagma nominal es diferente a la manera en la que se expresan en el sintagma verbal o en la oración, porque formalmente son diferentes, ¿está? Entonces, tenemos representado al el vamos a ponerle acá 1 y 2 para que los identifiquemos allá. El alguien, el de alguien y el con alguien. Dice Natalia, el uno no está. Bueno, no estoy tan segura de que el uno no esté, pero bueno. ¿El 2 cuál es? El con alguien es bastante evidente que está. El con alguien lo vamos a poner acá con un color que... ¿Ah? Alguien se encuentra con alguien. Esto podría haber sido, lo puedo reformular como una elección. Él se encontró por primera vez con Saibaba, ¿no? Con Saibaba es con quien se encontró. Eso quedó idéntico, ¿verdad? Del verbo al sustantivo y se formula de la misma manera. El encuentro de alguien con Saibaba. Ahora, en este contexto, ay, perdón. En este contexto, sí, en este contexto, eh, el elemento que tiene incorporado, digamos, el primer argumento es su. ¿Se acuerdan que nosotros el otro día, creo que habíamos visto algún ejemplo, en el práctico 4 no había uno, mi tío, mi tío no sé qué, o mi hermana la segunda, no sé, había uno pariente que era mí. Y ahí veíamos cómo hay un argumento de los sustantivos que como que queda incorporado en el posesivo. Entonces el posesivo al mismo tiempo que es el especificador en este sintagma nominal, hace referencia al primer argumento. ¿Sí? Entonces con Saibaba acá es el 1, vamos a ponerle los corchititos. Es que, dice Natalia, lo tomé como especificador su, y es muy correcto porque su es el especificador. Pero en la referencia que hace como posesivo, ese valor pronominal que tiene, ¿sí? Recupera al alguien, ¿no? Porque su es de él y él, ese es el que se encontró con Saibaba. ¿Tá? Los posesivos solamente, con los posesivos pasa eso. Entonces acá está perfecto lo que vos decís, que su es un especificador. ¿Tá? Entonces vamos a tener que decir de algún modo que el primer argumento en este sintagma nominal quedó pronominalizado con eso. Quedó incorporado en la referencia del especificador, que es el especificador su. ¿Está? Otra cosa que tenemos que decir es la estructura que tiene cada uno. Acá me olvidé ponerle el 2. ¿Está? Este
es el especificador, ¿tá? Es un posesivo. Posesivo, ahora lo achico. Es un posesivo que está en la posición de especificador, ¿sí? Que ocupa el lugar 1, de argumento 1, ¿tá? Y el segundo, el 2, es el complemento, ¿verdad? Voy a poner con mayúscula acá especificador. No sé si se ve bien así. Yo trato de que parezca el pizarrón, pero no sé si lo logro. Bueno, el, yo lo que pasa es que tengo el chat abierto, tengo que andar corriendo el chat. Ustedes el chat no lo ven porque no queda compartido. Yo corro el chat para todos los lugares y me tapa media pantalla, porque si no, no veo nada. Bueno, acá el complemento, sí, que desde el punto de vista categorial, vamos a ponerlo igual que el otro que estaba en mayúscula, así queda con la misma codificación. El complemento, que desde el punto de vista categorial es un sintagma preposicional. ¿Ah? Un sintagma preposicional, ¿sí? Que es complemento. ¿Por qué el sintagma preposicional es el complemento? Porque representa el segundo argumento. Todos los argumentos van a estar como complementos o bien uno de ellos, el que se corresponde con el primer argumento, a veces puede quedar incluido en el especificador cuando este es un posesivo, como vemos acá. ¿Ah? Entonces, los dos argumentos de encuentro están en el texto, sí, están en el sintagma nominal, explícitamente. Uno es el complemento con Saibaba, que desde el punto de vista categorial es un sintagma preposicional, y el otro es su, que es un posesivo que cumple la función de especificador, ¿sí? Que es un determinante posesivo. ¿Ah? Ahora, no terminamos de analizar esto, ponemos primero acá y tenemos que decir más cosas también del especificador como especificador. ¿Ah? Este primer que aparece en este lugar, como no es un argumento, la única posibilidad que nos queda es decir que es un adjunto, ahí me quedo pintado de verde el número. ¿Ah? Primer es un adjunto que está antepuesto, ¿verdad? Al sintagma, al nombre. Desde el punto de vista categorial es un sintagma adjetival, ¿sí? Y como dijimos, los adjuntos en el sintagma nominal se denominan modificadores. Esperen que ahora voy a achicar esto. Y obtenemos, ¿sí? Bueno, en vez de achicarlo lo grande que es. O todo lo contrario de lo que digo que va a hacer. Bueno, bien, entonces, nuestro sintagma nominal tiene, por un lado, como núcleo, un sustantivo masculino en singular, contable, que tiene estructura argumental porque es una nominalización, es un sustantivo de verbal y por lo tanto hereda los argumentos que tiene el verbo encontrarse. Alguien se encuentra con alguien, da lugar al encuentro de alguien con alguien. ¿Sí? Entonces, eh, allí están los dos complementos, el complemento argumental y el argumento contenido en el especificador. Luego, tenemos otro elemento en el sintagma que estaba sin analizar, que era primer, que es un sintagma adjetival desde el punto de vista categorial y es desde el punto de vista semántico un adjunto y por lo tanto desde el punto de vista sintáctico un modificador dentro del sintagma nominal, su primer encuentro con Saibaba. Y lo que nos queda por explicar es la función del posesivo. El posesivo, además de comportar, digamos, la referencia o hacer referencia al, al primer argumento, es un especificador porque dota de referencialidad el sintagma. Convierte a primer encuentro con Saibaba en una expresión referencial. Desde el punto de vista categorial ya lo vimos, es un posesivo. ¿Tá? Y con esto queda completo. Evidentemente, este,
el análisis que ustedes van a tener que hacer, van a tener que, estamos haciendo nosotros acá como un esquema de pizarrón, lo mismo que yo haría en el pizarrón si estuviéramos en la clase, para ir como, porque a veces en las diapositivas, por más que uno le ponga transiciones, bueno, no, efectos, ¿no? De que vayan apareciendo las cosas, como que el razonamiento uno lo puede construir mejor para mí si lo ven en el pizarrón, sobre todo para estas cosas y los análisis. Y realmente esto no es, a ver, si queda claro, esto quedó escrito en Word porque no hay pizarrón, pero no es así como se tiene que presentar en el parcial, ¿me explico? En el parcial ustedes pueden perfectamente tener este, un esquema, pero tienen que desarrollarlo, ¿verdad? Dije primero, disculpen, disculpen, disculpen. Es el segundo. Dice Manuela con toda razón, pero no es que en el primer parcial no vamos a tener que desarrollar. No, no tienen que desarrollar. El primer parcial es todo múltiple opción, verdadero o falso, extracción de palabras sueltas y todo eso. Se ve que quise decir segundo parcial y dije otra cosa muy distinta. El segundo sí es el desarrollo. Lo que pasa es que yo estoy tratando de orientar la corrección del práctico al parcial en el que nosotros les vamos a pedir que desarrollen ello. Esto, de hecho, sintagma nominal no va, creo que no está ni, no sé si está dentro de los temas del primer parcial. Pero no me hagan caso porque hoy estoy del todo. Después lean bien. Bueno, no, Yamila dijo que no iba y yo. En mi cerebro era hasta morfología, si no estoy bien. Sí, porque estoy visualizando. Cierro los ojos y visualizo el cuestionario y para el primer parcial, pero eso todo lo corro, todo está en la presentación que armamos para el primer día de clase, está todo. Lo único que cambió fueron las fechas. Lo demás, todo por ahora viene siendo así. ¿Está? Entonces, bueno, el primero, que es todo sin desarrollar nada, está. Pero la primera evaluación en la que ustedes van a tener, capaz que quise decir eso y me salió horrible, la primera evaluación en la que ustedes tienen sintagma nominal, tienen que desarrollar y no pueden entender que esto es la resolución del ejercicio, ¿tá? Porque justo como está en Word y parece, pero no, esto es un esquema de pizarrón. Lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio es explicar todo esto con palabras en párrafos correctamente organizados, con todas las letras que necesiten. ¿Ah? Alguien me preguntaba por ahí, ¿y primero es un adjunto? Sí, primero es un adjunto, sintagma adjetival, que funciona como modificador de encuentro. ¿Tá? Em, es un numeral ordinal, primero, segundo, tercero, cuarta. Esos son, este es el que aparece ahí. Primer concuerda en género y en número con encuentro, del mismo modo que su. Lo que pasa es que su solamente puede mostrar concordancia de número. ¿Sí? Si yo dijera sus primeros encuentros con Saibaba, ahí si encuentro pasa al plural, queda mostrada la concordancia de ese elemento porque necesariamente su y primer tienen que cambiar al plural. En primer no se ve la alternancia o-a que hay en primero, primera, ¿sí? Porque cuando primero está antepuesto, siempre y cuando sea masculino, queda apocopado, que es el apócope que queda reducido en el sonido final. ¿Está? No, sí, acá Natalia no está. Ese era lo que les decía, no va para el primer parcial. Yo lo que quise decir, y dije muy mal, fue eso, que la primera evaluación que tiene con sintagma nominal no se espera que ustedes hagan así un esquemita, se espera que ustedes desarrollen una escritura apropiada en la que digan todo esto que estamos diciendo. ¿Tá? Entonces hablamos del núcleo. Cuando hablamos del núcleo, de sus características como sustantivo, de sus características propias, hablamos del núcleo. Vemos si tiene estructura argumental. Si tiene estructura argumental, buscamos los argumentos. Si los argumentos están, los marcamos como complementos. Si no tiene argumentos, buscamos si hay adjuntos. Si no hay adjuntos, no marcamos nada, pero si hay adjuntos, los marcamos y ponemos modificador, que es la función sintáctica que le corresponde a los adjuntos del nombre en el sintagma nominal. ¿De acuerdo?
mostramos en el caso de que corresponda a la concordancia. Qué rápido hablaste del núcleo. ¿Quieren que hable más despacio del núcleo? Es que repetí lo mismo que ya habíamos dicho, Valeria. Encuentro es un nombre común de género inherente masculino que está en su forma singular. El singular y el plural en los nombres, recordemos, es significativo, se trata de uno, no de más de uno, ¿sí? Encuentro es un sustantivo de verbal, se vincula formalmente con el verbo encontrarse, que tiene una estructura argumental que es alguien se encuentra con alguien, ¿sí? Esa estructura argumental es heredada por encuentro, dado que podemos formular la estructura argumental de encuentro como el encuentro de alguien con alguien. Como vemos ahí, el de alguien sería el primer argumento, el con alguien sería el segundo. Una vez que tenemos esta descripción básica del núcleo, estamos en condiciones de decir que es un sustantivo que tiene estructura argumental y que por lo tanto puede presentar complementos, es decir, puede haber constituyentes que cumplen esa función sintáctica dado que el sustantivo tiene estructura argumental. Los buscamos en nuestro ejemplo y O con Saibaba responde al significado que aporta con alguien en la estructura argumental y por lo tanto es un complemento, y el de alguien está referido por, perdón, estoy leyendo, vale, dice, sí, eso lo apunté, me refería, supongo que dice, a las cosas que hay que buscar en el núcleo, las propiedades, buscar argumentos. Mm, Las propiedades son esas, el género, el número, propiedades inherentes, flexionales. No sé si te entiendo, Valeria. Son las que ya mencioné antes. Ta. Que traté de hacerlo más lento porque yo sé que hablo rápido. Está bien que me pidan que sea un poquito más lento. Creo que si lo hago más lento, igual hoy caigo así redonda porque estoy muy cansada, pero voy a tratarlo. ¿Está? Bueno, entonces, antes de lavado está cafetería. Sí, pero nosotros lo que hicimos, está muy necesitado de analizar cafetería, porque en realidad estamos haciendo ahora todos los que tienen estructura argumental, porque como vale lo mismo, vamos más rápido. A ver quién fue que preguntó. Susana, no, Tatiana. Sí, Tatiana, no estamos viendo en el orden en el que aparecen en el texto, sino según la categorización que vimos en la presentación de Macarena, en la que ella separó los que son de verbales, de los que son relacionales, de los que no tienen estructura argumental. Porque, ¿qué pasa? Como acá no es lo mismo en todos los casos, vamos a ir más rápido. Vamos a resolver más rápido los ejercicios porque todo lo que nosotros vemos que es un sustantivo que da los argumentos ya está. Eso lo decimos. Vale para todos estos, ¿no? Vale para todos ellos. Por eso no seguimos el orden de la presentación, ¿está? No es que no es que como en el otro caso yo le dije avísenme porque me olvido, no es que me olvide, es que lo estamos haciendo adrede así en este caso. ¿Tá? Acá anota Susana. Lavados el núcleo de sintagma nominal, sustantivo masculino singular contable de verbal del verbo lavar con estructura argumental lavado de algo por alguien. Bueno, quedó todo muy sucintamente puesto ahí, Susana. Bueno, el núcleo de este sintagma es lavado. Y lavado es un sustantivo de género masculino, como dice la compañera, muy bien, ¿sí? En singular. Eso tiene consecuencias porque el artículo, bueno, refleja esos rasgos, ¿sí? Es contable, efectivamente, un lavado dice 2 lavados, dice 3 lavados, dice 10 lavados, y es de verbal porque está vinculado formalmente con el verbo lavar. El verbo lavar supone que alguien lava algo y
podemos tener una estructura argumental para el sustantivo lavado, como dice la compañera, lavado de algo por alguien. Excelente, todo divino. ¿Está? Están viendo en el chat lo que aportó la compañera. Está muy bien. En este caso, este sintagma nominal, si usted se fija, lo único que tiene es el que sería el argumento 2 del verbo, lo lavado, el tema, ¿sí? Desde el punto de vista semántico. No el agente, sino el tema o paciente, que marcó la compañera como 2 porque lo hizo en relación con lo que pondríamos con respecto al verbo, ¿verdad? Entonces, de la ropa es un argumento. ¿Ah? Me faltó decir algo que ahora aprovecho, bueno, con Saibaba no tenía mucho para decir, pero lo digo ahora después cuando terminemos con esto, háganme acordar si se me pasa. ¿Tá? Entonces, adjuntos no hay en este sintagma nominal porque no hay ningún elemento que no sea argumental que aparezca asociado al lavado, ¿sí? ¿Se puede decir, me pregunta Susana, perdón, me redistrae no logro, no logro hacer algo coherente con el chat, porque veo que pasan las cosas y me pongo nerviosa que pasa. Se puede decir que es un deverbal participial. Acá el lavado este, es un nombre de acción-efecto, o sea, ya está como bastante lejos del valor participial. ¿Tá? Tiene ahí una relación con el participio, sí, pero no es como los adjetivos participiales, por ejemplo, ¿no? Que es el adjetivo, el participio, bueno, está todo como ahí medio mezclado. Acá lavado es acción-efecto de lavar, ¿no? No puede ser que la estructura argumental sea solo el lavado de algo, sí o sí hereda todos los argumentos del verbo. No, a ver, no todos los sustantivos que derivan de verbos heredan todos los argumentos. Lo vimos ¿se acuerdan con el expedidor? Una nominalización de agente no va a heredar nunca el agente, porque el agente está incorporado en el significado de la propia palabra. Entonces no va a repetir el agente en un complemento. ¿Está? Eh, entonces, ¿está? ¿Qué sucede con este tipo de construcciones? Que en general lo más frecuente es construirlas con el tema o paciente y no con el agente. ¿Ah? ¿Alguien? Creo que no entiendo, ahora me fijo. El lavado de la ropa, incluso se, se podría poner por parte de Juan o por Juan. ¿Ah? Va a ocurrir, va a ocurrir que acá el 2 igual de todos modos, lo que quiere decir, que alguien me preguntaba por ahí este, estaba contestando en el que decía sí o sí hereda todos los argumentos, no, sí o sí no hereda todos los argumentos. Yo el 2 lo que hice acá marcar fue lo que había puesto la compañera, que había hecho el paralelismo con los de los verbos. ¿Tá? El lavado de la ropa por, eh, por la, por, quiero poner, no quiero decir un ejemplo políticamente correcto sobre el lavado de ropa por Juan, ¿sí? Un desastre, que no la lave más. No es lo más frecuente, no, pero ¿ah? No hereda Manuela, sí o sí, y como te dije, todos los argumentos. ¿Está? Igual acá lo que importa es que ustedes, si no se dan cuenta o tienen la duda, qué sé yo, le ponen tema y no le ponen número, o sea, no se comprometen con que si son uno o dos. Entonces, ¿hereda el tema? Sí, en este caso hereda el tema. ¿Ah? Luego, tenemos el especificador, que lo que hace es dotar de referencialidad al sintagma y que en este caso es un determinante que concuerda en género y número con lavado. ¿Tá? El lavado de la ropa. Si fuera una lavada, que también hay, ¿sí? La lavada de la ropa, pero la de la ropa quedaría horrible. ¿Tá?
la carga de la ropa, en el lavarropa, ¿no? Sería un femenino, porque está concordado obligatoriamente con lavado, ¿sí? No hay adjuntos, o sea que no hay modificadores en este sintagma nominal, no hay. Lo que les quería decir con respecto al anterior, antes de que me olvide, es que hay que describir un poquito, acá yo no me extendí mucho porque bueno, el sintagma adjetival está compuesto solo por el adjetivo, pero en el caso, y el sintagma preposicional tampoco tiene una estructura muy compleja, porque lo que tenemos en este caso es la preposición, ¿sí? Y el término, ¿sí? El término en este caso es un nombre propio, que es Saibaba, entonces no tenemos mucho para analizar, pero en el caso este de la ropa, este sintagma preposicional que ocupa la posición del argumento de lavado, que es del tema, tiene una estructura que es el de preposición y término. Término, recordemos, es la denominación que tiene tradicionalmente el complemento de la preposición. Este término categorialmente es un sintagma nominal, la ropa, porque recordemos, como vimos hace un tiempo ya, esto es un sintagma adentro de otro sintagma. ¿Ah? Entonces, podemos hablar también de que el término de la preposición es un sintagma nominal que está constituido por un sustantivo y un especificador y nada más. Ya podemos ir para adentro en el análisis del sintagma, ver cómo está constituido el propio complemento. ¿Está? A ver si tenemos que saber eso del valor participial, no había escuchado sobre esto. Valeria, lo que ocurre es que eh, el- los participios son súper complejos en el sentido de que cuando están concordados con un sustantivo, se parecen mucho los adjetivos y se los suele llamar adjetivos participiales. ¿Tá? No sé. Em, Bueno, ahí hay uno pasadas, pero pasadas ya está como medio lexicalizado, no me sirve. Los ejemplos que tenía acá no me sirve ninguno. No hay ninguno. Bueno, acá. ¿Ves? Por ejemplo, las religiones conocidas. Acá conocidas, ¿sí? Es como un adjetivo, está concordado con religiones, es un modificador, todo. Pero es del verbo conocer, es un participio al mismo tiempo. Eso hace que esas palabras sean bastante complejas para tratarlas. Son un participio adjetivo. ¿Ah? Entonces, bueno, a veces se les llama adjetivos participiales a los que están concordados y participio así a secas al que está inmovilizado en la forma masculina y singular, que es el que aparece en los tiempos compuestos. ¿Tá? Y hay una cantidad de derivados de acción y efecto que tienen la misma forma del participio, porque en realidad vienen del participio, del verbo, pero ya tienen un significado que no es significado de participio, que fue lo que yo intenté explicarle a la persona que me preguntó por eso, que viene del participio, o sea, tiene como un vínculo con el participio porque viene de ahí, pero no tiene significado participial, digamos, o por lo menos no tiene el significado que tienen los participios cuando están funcionando en posiciones como esa que vimos recién de modificador en el sintagma nominal. ¿Está? Bueno, estamos casi, que es la hora, nos vamos a empezar uno de nuevo. Esperen que se paró acá porque esto se ve horrendo. ¿Sí? ¿Está? Bueno, seguimos con yo trato, pero seguimos como un poquito. A ver, tenemos que explicar el SN dentro del complemento en el parcial de la misma forma que el SN en el analizar, no así en esa profundidad de repente, pero sí describir la constitución interna. Ahí pregunta Natalia, tenemos que explicar ese SN dentro del complemento en el parcial de la misma forma que el SN en el analizar. Ahí es más somero, digamos, ¿no? Yo
describo la estructura que tiene ese complemento y digo, por ejemplo, bueno, el complemento es, desde el punto de vista categorial, un sintagma preposicional, tiene la preposición de y su término. Su término a su vez es un sintagma nominal que tiene como núcleo ropa y especificador la. Muchas de las cosas vos ya las vas a haber dicho antes, que es un especificador, para qué sirve, que el núcleo categoriza el sintagma, por eso no vas a necesitar desarrollar en profundidad eso. ¿Está? De las explicaciones de las fundamentaciones sobre sintagma nominal, ¿preguntás, Tatiana? Creo que no. Creo que no, porque como no entra para el primer parcial, no va a haber. Lo que sí van a tener en el primer parcial son ejemplos de argumentaciones para morfología, pero de esto no. Para este ejercicio no, para otros ejercicios sí, está previsto en el primer parcial, en la primera evaluación. Eh, si nos da el tiempo, porque tenemos que ver, hay mucho desfasaje con Carlos. Voy a hablar con Macarena a ver qué hacemos con eso. Me lo anoto para consultarle. Yo la verdad que además hoy realmente me preguntan cualquier cosa y no respondo por mí misma, porque tengo un cansancio acumulado que hace que diga cualquier barbaridad. Entonces, me anoto por acá lo de los ejemplos para pero creo que no, estoy casi segura que no. ¿Ah? Ejemplos de argumentación. ¿Ah? Sí, vamos esquematizando porque si me pongo a escribir analizando, pues Tatiana, no es mala voluntad, es que si nos ponemos a corregir así, hacemos dos ejemplos y no vemos como, también tenemos que ver no solamente cómo se dice, que además lo repetimos mucho oralmente y de ahí se puede sacar algo, sino que además tenemos que ver ejemplos de todo un poco. Entonces, si nos ponemos mucho con la reacción, no terminamos como de corregir los ejemplos. ¿Tá? De repente podemos ver que de ocuparnos de eso de repente en la clase de consulta para no ocupar tanto tiempo de la clase en observar un ejemplo redactado. Alguien me manda uno y lo miramos. ¿Tá? ¿Puede ser que falten sustantivos de verbales en esos que planteás? Sí, puede ser que falten, porque en realidad no están todos, porque no vamos a poder hacer el análisis de todos los que están marcados. Ya eso lo sabíamos desde antes, y yo miré el PPT de Macarena porque ese es vamos a decir, yo le digo mi machete, mi trencito en el que tengo la lista de los que va a hacer ella para hacer los mismos, o sea, para resolver los mismos ejemplos y que quede equilibrado lo que ve cada práctica. ¿Tá? No los vamos a poder ver todos, porque si corregimos en el práctico todos los ejemplos, no llegamos pero ni a nada. ¿Tá? Si nosotros vamos a hacer algunos, muchos se reparecen, vean que esto acá es bastante parecido una cosa a la otra, con que veamos algunos ejemplos de cómo anda esto, ya está. ¿Tá? No vamos a corregir todo en este práctico. Podemos usar como ejemplo los de las tareas obligatorias. Valeria, no entiendo como ejemplos de qué. Ah, sí, claro, claro. A ver, esperen, porque yo digo así, claro, claro, y voy leyendo. Perdónenme, esto nunca me voy a acostumbrar, en la vida me voy a acostumbrar. Porque siempre esquematizado, todo esto ya lo había leído. Podemos usar como ejemplo las tareas obligatorias y ahí yo pensé, ¿para qué? En las tareas obligatorias hay algunos ejemplos de argumentación que sirven para, claro. Y por lo que me dijeron hoy, estuve hablando con Macarena y con Victoria, parece que iban a disponibilizar en algún momento las tareas anteriores, ¿tá? Las tareas anteriores que ya hicieron, la actividad obligatoria 1 y la actividad obligatoria 2, para que ustedes las puedan repetir si quieren. Supongo que lo están preparando, cuando esté pronto van a avisar.
¿tá? Pero sí, ejemplos de argumentación hay en las actividades obligatorias y también va a haber en el parcial, ¿tá? No hay, como les puedo decir, no lo hacemos, es una práctica que no hacemos en la clase, aunque haya presencialidad. No sé si me explico. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos presencialidad, hacemos una corrección que es oral, básicamente, en la clase, y después las personas, cuando la ponen por escrito, la llevan a la clase de consulta y ahí la miramos. Lo que pasa es que ahora también cambiaron las condiciones y las características de la clase de consulta. ¿Tá? Entonces, si ustedes mandan algún ejemplo para la clase de consulta, podemos ver los ejemplos que ustedes manden de escritura en la clase de consulta. Pero desarrollar todo eso en la clase lleva mucho rato escribir. Entonces, si nosotros nos ponemos a escribir en la clase, nos corregimos. ¿Tá? Bueno, gente, me despido. Hasta la semana que viene. Y nada, si alguien tiene alguna inquietud, puede visitar la clase de consulta. ¿De acuerdo? Nos vemos.